Cuando abrí la puerta de casa aquella noche, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio normal de una casa vacía, sino uno denso, tenso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo el aliento. Dejé las llaves sobre la mesa y avancé por el pasillo, encendiendo las luces a medida que caminaba, esperando escuchar los pasos de Laura o el sonido de la televisión desde el salón, pero nada. Su coche estaba en la entrada, así que tenía que estar en casa, y lo lógico era que estuviera durmiendo, pero algo en el ambiente me decía que no era una noche como cualquier otra. Crucé el umbral de nuestra habitación con la sensación de que estaba a punto de encontrar algo que no me gustaría. Y así fue. Laura estaba en la cama, pero no dormía. No al menos de la forma en la que yo la conocía. Estaba de espaldas a mí, con la sábana hasta la cintura y el móvil en la mano, la luz de la pantalla iluminando su rostro de una forma que me resultó extrañamente ajena. Cuando me oyó entrar, apagó la pantalla de inmediato y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesilla de noche, un gesto rápido, instintivo, como el de un niño que esconde un juguete roto antes de que sus padres lo descubran. Me quedé de pie en la puerta, observándola en silencio, esperando que dijera algo, pero lo único que escuché fue su respiración contenida, demasiado controlada, demasiado calculada. Finalmente, me acerqué y me senté en el borde de la cama, mirándola fijamente, esperando que rompiera el silencio primero. ¿Por qué apagas el móvil tan rápido?, pregunté, con una calma que no sentía realmente, midiendo cada palabra para no parecer paranoico. No apagué nada, respondió sin mirarme, su voz plana, casi aburrida, como si la pregunta no tuviera ninguna importancia. Lo hiciste, lo vi, insistí, con ese tono que uno usa cuando ya sabe la respuesta pero quiere escuchar la mentira de la otra persona. Laura suspiró y se giró levemente, lo justo para mirarme por encima del hombro con una expresión de molestia, como si yo estuviera exagerando, como si fuera ridículo que le diera importancia a algo tan trivial. Estaba viendo Instagram, no quiero que la luz de la pantalla me moleste cuando intento dormir, dijo, encogiéndose de hombros. Podría haberle creído. Hace un año, hace 6 meses incluso, no habría dudado ni un segundo en aceptar esa respuesta y seguir con mi vida como si nada. Pero algo dentro de mí me decía que había más, que esa incomodidad en su mirada, ese ligero temblor en su voz no eran producto del cansancio ni de mi imaginación. No insistí más en ese momento, pero cuando me acosté a su lado y apagué la luz, sentí su cuerpo rígido, demasiado consciente de mi presencia, demasiado tenso para alguien que supuestamente no tenía nada que esconder. Esa noche dormí mal. No por lo que había pasado, sino por lo que significaba. Sabía que, si buscaba, encontraría algo. Sabía que, si insistía, Laura acabaría tropezando con sus propias mentiras. Y lo peor de todo era que una parte de mí no quería hacerlo, porque significaría aceptar que la vida que creía tener, la mujer con la que había construido todo, ya no eran lo que yo pensaba. Pero la otra parte, la que ya estaba cansada de las dudas, de las sospechas, de sentirme como un idiota, me obligó a tomar una decisión. Al día siguiente, encontraría la verdad, costara lo que costara. Me desperté antes de que sonara el despertador, con la sensación de que algo en mi vida había cambiado aunque aún no tuviera pruebas concretas. Laura seguía dormida a mi lado, con la respiración tranquila y el cuerpo ligeramente girado en dirección contraria a la mía, como si incluso inconscientemente buscara mantener la distancia. Me quedé un momento observándola, tratando de recordar en qué momento dejamos de ser la pareja que éramos antes, en qué punto pasamos de las risas y la complicidad a este abismo silencioso que ahora nos separaba. Pero esa mañana no tenía tiempo para preguntas sin respuesta, porque ya había tomado una decisión la noche anterior, iba a descubrir la verdad. Me levanté con cuidado,
asegurándome de que ella no se despertara, y fui directamente al baño con su teléfono en la mano. El teléfono estaba bloqueado, como siempre, pero conocía su contraseña. Nunca había sentido la necesidad de revisarlo antes, nunca me había parecido necesario desconfiar de Laura, pero ahora mis dedos temblaban un poco mientras deslizaba la pantalla y accedía a su contenido. Revisé primero sus mensajes, pero no encontré nada fuera de lo normal. Lo mismo en WhatsApp. Todo limpio, demasiado limpio. La única conversación destacada era la de su grupo de amigas, donde hablaban de cosas triviales, nada que llamara la atención. Sabía que si realmente estaba ocultando algo, no lo dejaría a la vista en mensajes de texto comunes, así que abrí Instagram. Nada comprometedor. Facebook, igual. Justo cuando estaba por cerrar la aplicación, vi que tenía una conversación archivada en Messenger. Ahí estaba la respuesta que buscaba. El nombre no me sonaba. Dani. Sin apellido, sin detalles. Al abrir el chat, lo primero que noté fue que faltaban mensajes, como si Laura hubiera borrado partes de la conversación, pero no lo suficiente. Algunas respuestas estaban ahí, flotando en el aire, dejándome llenar los espacios en blanco con la única lógica posible. Anoche soñé contigo, fue increíble, decía uno de sus mensajes. Mi pecho se tensó, pero seguí leyendo. Me encantó verte ayer, ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Las respuestas de Laura eran cortas, pero evidentes. Yo también decía una. Ya sabes que tengo que ser cuidadosa, decía otra. Y entonces el golpe final, un mensaje donde él le pedía que le mandara algo especial para empezar bien el día. No pude ver si lo había hecho, pero la sola existencia de esa petición era suficiente. Apagué la pantalla y cerré los ojos un momento, tratando de calmar la oleada de rabia que me subió por la garganta. No podía despertarla y enfrentarla en ese instante porque no quería perder el control, no antes de tener todo claro. Salí del baño, dejé el teléfono en la mesilla como si nunca lo hubiera tocado y me metí en la ducha, dejando que el agua caliente recorriera mi cuerpo mientras en mi cabeza se organizaban los siguientes pasos. Ya no había duda, ya no era solo una sospecha, ahora tenía la prueba frente a mis ojos. Laura estaba viendo a otro hombre, lo suficiente como para intercambiar mensajes que dejaban poco espacio para las dudas. Cuando salí de la ducha, ella ya estaba despierta, sentada en la cama revisando su móvil, probablemente asegurándose de que todo estuviera en orden. Me vestí en silencio, sintiendo su mirada de vez en cuando sobre mí, como si notara que algo en mi actitud había cambiado. Cuando terminé de vestirme, me acerqué y le di un beso en la mejilla, un gesto automático que ya no tenía ningún significado real. Hoy saldré temprano del trabajo, ¿quieres que cenemos juntos? Pregunté, observando cada detalle de su reacción. Voy. No sé si pueda, tengo una reunión con mis compañeras después del trabajo, respondió con esa facilidad con la que se miente cuando ya se tiene práctica. Podría recogerte cuando termines, insistí, fingiendo normalidad. No te preocupes, no sé cuánto tiempo estaré, mejor otro día, dijo, volviendo a mirar su pantalla. Ahí estaba, la confirmación que necesitaba. Iba a verlo. Dani. La única razón por la que alguien rechazaría un plan con su pareja de esa manera es porque ya tenía un plan mejor. Me despedí con un beso en la frente y salí de casa con la sensación de que mi vida se estaba derrumbando, pero con la determinación de que si iba a caer, no lo haría sin luchar. Ahora tenía que seguirla. Pasé el día en el trabajo sin realmente estar presente, con la mirada fija en la pantalla del ordenador pero sin leer nada, simplemente esperando a que llegara la hora de descubrir hasta dónde llegaba la mentira de Laura.
Cada sonido de notificación en mi móvil me hacía pensar en los mensajes que ella probablemente estaba intercambiando con él, en los planes que estaría organizando para verse a escondidas mientras yo estaba aquí, fingiendo que todo seguía como siempre. No quería precipitarme, no podía entrar a gritos a la casa y acusarla sin pruebas concretas, aunque lo que había leído en su teléfono ya era suficiente para demostrar su infidelidad. Necesitaba verla con él, ver con mis propios ojos lo que realmente estaba pasando. Así que cuando el reloj marcó las 6, apagué el ordenador sin despedirme de nadie y salí directo al coche con una sola idea en mente: seguirla. Llegué a casa antes que ella y esperé en el salón, sentado en el sofá con el televisor encendido solo para disimular, aunque no estaba prestando atención a nada. Cuando Laura llegó, traía la misma sonrisa tranquila de siempre, como si nada estuviera ocurriendo, como si no tuviera un encuentro secreto programado dentro de poco. Se acercó y me dio un beso en los labios antes de dejar su bolso sobre la mesa, y en ese momento sentí una repulsión profunda, un asco que nunca había experimentado con ella. Pensar que esa misma boca con la que me besaba ahora era la que probablemente besaba a otro hacía que mi estómago se revolviera, pero me forcé a mantenerme en control porque todavía no era el momento de confrontarla. Voy a cambiarme rápido, quedé con mis compañeras para cenar, dijo mientras caminaba hacia la habitación. No respondí, simplemente la observé mientras subía las escaleras, memorizando cada gesto, cada movimiento. La escuché abrir el armario y, después de unos minutos, bajar de nuevo con un vestido que no se ponía para cualquier ocasión, uno que yo sabía perfectamente que elegía cuando quería verse bien para impresionar. No hizo ningún comentario sobre mi silencio, simplemente recogió su bolso, me sonrió y se despidió como cualquier otro día. No me esperes despierto, puede que se alargue la cena. Diviértete. La vi salir por la puerta y conté hasta 20 antes de levantarme y seguirla. No había manera de que esta vez se escapara sin que yo viera exactamente con quién estaba y qué estaba haciendo. Me subí al coche y esperé a que se alejara lo suficiente antes de encenderlo y empezar a seguirla, manteniendo la distancia para que no sospechara. Tomó la avenida principal, avanzó unos kilómetros y luego giró hacia una calle menos transitada, donde estacionó frente a un pequeño restaurante que conocíamos bien, uno donde habíamos ido varias veces juntos. Pero no entró de inmediato, se quedó dentro del coche mirando su móvil hasta que, un minuto después, vi como otro coche estacionaba a su lado. Un hombre bajó del asiento del conductor, se acercó a su ventana y ella le sonrió antes de salir del coche y abrazarlo. Ahí estaba. La confirmación que no quería pero que ya esperaba. El hombre era más joven que ella, probablemente de unos 30 y pocos, con un aspecto que no destacaba en nada, alguien que pasaría desapercibido en cualquier lugar. No tenía nada de especial, pero Laura lo abrazó con una cercanía que decía todo lo que necesitaba saber. No era la primera vez que se veían, no era un simple amigo, era alguien con quien tenía confianza, alguien con quien había construido algo detrás de mi espalda. Se quedaron un momento parados junto a los coches, conversando con sonrisas cómplices antes de entrar juntos al restaurante. Mi respiración se volvió pesada y mis manos temblaban sobre el volante. Podría haberme bajado del coche en ese momento, haber entrado al restaurante y armado un escándalo delante de todos, pero eso sería darle la oportunidad de justificarse, de inventar excusas, de llorar y pedir perdón sin que yo pudiera pensar con claridad. No, no iba a hacer eso. Iba a esperarla. Iba a dejar que se sintiera cómoda, que creyera que su secreto seguía a salvo, y luego la enfrentaría con todas las pruebas sobre la mesa. Apagué el coche y me quedé esperando, observando el restaurante desde la distancia, viendo sus siluetas moverse a través de la ventana. No era necesario escuchar lo que decían,
sus cuerpos hablaban por sí solos. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa eran más que suficientes para entender lo que pasaba entre ellos. Dejé que el odio y la decepción se asentaran en mi interior, porque sabía que cuando llegara el momento de enfrentarla, no iba a dudar, no iba a temblar. Hoy no iba a haber escapatoria para Laura. Esperé casi 2 horas dentro del coche, observando desde la distancia cómo Laura y ese hombre compartían su cena con la complicidad de quienes ya no se esconden entre ellos. Sus gestos eran suaves, naturales, sin la torpeza de una relación prohibida que apenas comienza, lo que me hizo entender que esto no era algo nuevo, no era un error de una sola noche ni un capricho momentáneo. Había algo entre ellos que ya llevaba tiempo en construcción, algo que había crecido a la sombra de nuestra relación sin que yo lo notara o sin que quisiera verlo. Laura sonreía de una forma que hacía meses que no veía cuando estaba conmigo, inclinaba la cabeza cuando él hablaba como si cada palabra que saliera de su boca tuviera una importancia especial. Como si fuera la única persona en el mundo capaz de hacerla sentir así. Mi estómago se revolvía con cada segundo que pasaba viendo esa escena, pero no iba a perder el control todavía, no hasta que tuviera la oportunidad de enfrentarla en el momento adecuado. Cuando finalmente salieron del restaurante, Laura miró a su alrededor como si buscara asegurarse de que nadie conocido la estuviera viendo, pero no lo hizo con verdadero miedo, sino con el gesto de alguien que se ha acostumbrado a vivir en la mentira y que ya tiene automatizado el proceso de cubrir sus huellas. Se despidieron con un abrazo demasiado largo para ser algo inocente, con una cercanía que no dejaba dudas de lo que realmente pasaba entre ellos. Vi cómo él le susurraba algo al oído y ella reía antes de meterse en su coche y arrancar, alejándose en dirección a casa. No esperé mucho antes de seguirla, dejando suficiente distancia para que no sospechara que la estaba vigilando. Cuando llegamos, ella estacionó en la entrada y se quedó unos segundos dentro del coche, revisando su teléfono antes de salir con la misma expresión tranquila de siempre. Caminó hasta la puerta, la abrió y entró sin prisa, como si hubiera vuelto de una cena completamente normal, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Esperé un minuto antes de bajar del coche, tomándome ese último instante para asegurarme de que no iba a dejar que la rabia me nublara la mente. Entré a la casa en silencio y la encontré en la cocina, sirviéndose un vaso de agua como si todo estuviera bien. ¿Cómo estuvo la cena?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta, observando cada reacción en su rostro. Laura levantó la vista, sorprendida por mi tono, pero rápidamente recuperó la compostura y me dedicó una sonrisa forzada, de esas que usa cuando quiere evitar una conversación incómoda. Bien, nos reímos bastante, respondió sin titubear, bebiendo un sorbo de agua antes de apoyarse en la encimera con aparente naturalidad. ¿Tú qué hiciste? Nada especial, solo estuve dando vueltas por ahí, dije, midiendo mis palabras, dejando que la tensión se construyera poco a poco. Aunque curiosamente pasé cerca del restaurante donde estaba cenando. La vi parpadear más rápido de lo normal, pero no dijo nada de inmediato. Se tomó unos segundos para procesar la información, intentando decidir si era mejor negar o minimizar la situación. ¿Pasaste por ahí? ¡Qué coincidencia!, dijo al fin, sonriendo como si no entendiera la dirección que estaba tomando la conversación. Seguro me viste con mis compañeras, ¿no? Di un paso hacia adelante, sin apartar la mirada de la suya, dejando que el silencio hablara por mí por un momento. La incomodidad en su rostro se hizo más evidente cuando entendió que yo no iba a dejar pasar esto con una respuesta vaga. No vi a ninguna compañera tuya, Laura, dije finalmente, con una calma que hizo que su postura cambiara, que su cuerpo se tensara. Vi a un hombre. Vi cómo lo abrazaste, cómo te reíste con él,
como saliste del restaurante mirándote el móvil como si estuvieras asegurándote de que todo estaba bajo control. Su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad y luego a la irritación, como si estuviera molesta de que la hubiera descubierto en lugar de sentirse culpable por lo que había hecho. ¿Me seguiste?, preguntó con el ceño fruncido, desviando el tema de inmediato, como si el problema no fuera su traición, sino mi vigilancia. No necesitas que te siga para saber que estás acostándote con otro, Laura, solté sin rodeos, viendo cómo su rostro se endurecía ante mis palabras. Lo sé. Vi los mensajes en tu móvil, los vi juntos en el restaurante. No intentes negarlo. Ella dejó el vaso en la encimera con más fuerza de la necesaria y cruzó los brazos, respirando hondo antes de responder, como si estuviera decidiendo cuál era la mejor estrategia para manejar la situación. No es lo que piensas, dijo al fin, con esa voz que usaba cuando intentaba calmarme en medio de una discusión. Dani es solo un amigo, alguien con quien me llevo bien, pero no hay nada entre nosotros. Reí sin ganas, negando con la cabeza mientras me acercaba aún más, sin darle espacio para escapar con más mentiras. No intentes tratarme como un imbécil, Laura. No soy idiota y no voy a dejar que me hables como si lo fuera. Los mensajes, la forma en la que lo miras, la forma en la que te alejas de mí en la cama todas las noches. Todo encaja. Laura apretó los labios y desvió la mirada, como si por un momento no supiera qué decir. Pero entonces algo cambió en su expresión, como si hubiera tomado una decisión. ¿Y qué quieres que diga?, preguntó finalmente, con un tono cansado, sin intentar seguir fingiendo. Sí, estoy viéndome con alguien más, pero tú también tienes parte de la culpa en esto. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras, sintiendo la rabia mezclarse con una incredulidad que me hizo querer reír. ¿Ahora resulta que es mi culpa?, dije, soltando una carcajada seca. No me jodas, Laura. Si querías estar con otro, lo mínimo que podías haber hecho era decírmelo en vez de hacerme perder el tiempo con esta farsa de matrimonio. Ella me miró con una mezcla de frustración y algo más, algo que no supe identificar de inmediato. No quería lastimarte, dijo, como si realmente creyera que eso justificaba lo que había hecho. Solo, las cosas cambiaron. Asentí lentamente, sintiendo como cada parte de mí se enfriaba mientras la miraba, como si estuviera viendo a una extraña en lugar de a la mujer con la que había compartido tantos años. Sí, las cosas cambiaron, admití, sintiendo que con esas palabras terminaba de aceptar la realidad. Y ahora vamos a asegurarnos de que cambien por completo. El silencio entre nosotros se hizo más pesado después de mi última frase, pero ya no había vuelta atrás. Laura me miraba como si esperara que yo explotara de rabia, que empezara a gritarle o a romper cosas, pero no le iba a dar esa satisfacción. No iba a dejar que pensara que aún tenía poder sobre mí, que su traición podía sacarme de control. En cambio, caminé lentamente hasta la mesa del comedor, saqué una silla y me senté con calma, observándola como si fuera un extraño que acababa de entrar a mi casa y que estaba ocupando un espacio que ya no le pertenecía. Así que dime, ¿cómo querías que reaccionara?, pregunté, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando los dedos frente a mí. ¿Esperabas que me encogiera de hombros y te dijera que todo estaba bien? Laura cruzó los brazos, evitando mi mirada por un momento antes de responder, como si estuviera intentando encontrar la mejor forma de salir de esta situación sin verse como la villana de la historia. No esperaba que lo descubrieras así, admitió, exhalando con frustración. Quería encontrar el momento adecuado para hablarlo, pero preferiste seguir engañándome hasta que te convenía, la interrumpí, sintiendo como la paciencia que me quedaba se deslizaba entre mis dedos.
No me vengas con excusas, Laura, no hay un momento adecuado para esto. Lo que hiciste es lo que es. Ella apretó los labios, claramente molesta porque no estaba reaccionando como esperaba, y por primera vez noté algo de nerviosismo en su mirada. Tal vez porque no entendía qué iba a hacer yo ahora, porque no podía predecir mi siguiente movimiento. No quiero que esto se convierta en una guerra, dijo, con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería controlar la conversación. Podemos hablarlo como adultos, sin necesidad de hacernos daño. Me reí, pero no de felicidad, sino de la ironía de sus palabras. ¿Hacernos daño? Repetí, levantándome de la silla y acercándome hasta quedar a medio metro de ella. Tú ya lo hiciste, Laura. No hay forma de que esto termine bien para ti, así que deja de actuar como si tuvieras derecho a negociar. Por primera vez, su postura cambió. Sus hombros se tensaron levemente, y vi en su expresión que finalmente había entendido que yo no iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella se salía con la suya. ¿Qué piensas hacer?, preguntó, su voz menos segura que antes. Eso depende, dije, con una calma que sabía que la estaba poniendo más nerviosa. ¿Qué tan importante es para ti que esto termine sin consecuencias? Ella parpadeó rápidamente, intentando leer entre líneas lo que estaba insinuando. Sabía que no tenía forma de limpiar lo que había hecho, pero aún quería salvar lo poco que quedaba de su reputación, de su comodidad. No quiero que esto se vuelva un desastre, admitió al fin, bajando la voz. No quiero que la gente se entere, que nuestras familias. Ah, entonces eso sí te preocupa, dije, cruzándome de brazos. No te preocupó cuando estabas con él, pero ahora sí. Laura no respondió de inmediato. Se mordió el labio, mirando hacia la puerta como si estuviera considerando simplemente dar media vuelta y salir de la conversación. Si estás esperando que te ruegue, no lo voy a hacer, dijo finalmente, con un tono más desafiante. Sé que lo arruiné, pero no voy a ponerme de rodillas. No hace falta, respondí, dándole la razón con un leve asentimiento. Solo quiero que entiendas que ya no tienes ningún control sobre cómo termina esto. Vi cómo tragaba saliva, cómo su mirada se endurecía cuando se dio cuenta de que yo tenía la ventaja por primera vez en todo esto. Voy a hablar con un abogado mañana, solté de golpe, observando su reacción con detenimiento. Y quiero que sepas que tengo pruebas de todo. Su rostro perdió algo de color en ese instante. Sabía lo que significaba. En España, el adulterio no tiene peso legal en un divorcio, pero la imagen sí. Su familia, nuestros amigos, incluso su trabajo. Todo eso se vería afectado si yo decidía exponerla. No tienes por qué hacer esto así, dijo en un susurro, su seguridad desmoronándose poco a poco. Podemos resolverlo sin hacer daño innecesario. Me acerqué un poco más, mirándola fijamente. El daño ya está hecho, dije, sintiendo que, por primera vez en semanas, tenía el control absoluto de la situación. Ahora solo queda decidir quién se lleva las peores consecuencias. Ella no respondió. Solo se quedó ahí, mirándome en silencio, entendiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento ya no iba a cambiar nada. Laura no intentó discutir más, no intentó justificar lo que había hecho ni pedirme que reconsiderara mi decisión, porque sabía que ya no había nada que pudiera decir que cambiara el resultado de esto. La vi respirar hondo, como si estuviera intentando encontrar alguna forma de salir con la menor cantidad de daños posibles, pero yo ya no estaba dispuesto a darle esa opción. Caminé hasta la mesa del comedor y saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta, dejándolo frente a ella sin apartar la mirada de su rostro.
Se quedó inmóvil por un momento antes de tomarlo y abrirlo con manos temblorosas, sacando los documentos que ya había preparado con un abogado esa misma tarde. Con los términos que yo quería y que ella no tenía derecho a negociar. Sus ojos se movieron rápidamente por las páginas antes de levantar la vista con una mezcla de sorpresa y rabia contenida, pero no me importó, porque yo no estaba buscando su aprobación ni su aceptación. Solo quería asegurarme de que entendiera que no tenía salida. No voy a pelear por la casa, puedes quedártela si quieres, dije con voz firme, viendo cómo sus labios se apretaban con fuerza al escuchar mis palabras. Pero quiero que te vayas por tu cuenta, que no esperes a que yo sea el que salga por la puerta porque el que arruinó esto fuiste tú. Laura respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero su lenguaje corporal delataba que no estaba acostumbrada a que las cosas no salieran como ella quería. Sus manos se cerraron en puños antes de soltar los papeles con un movimiento brusco sobre la mesa, como si quisiera demostrar que no le importaban, aunque su expresión dijera lo contrario. ¿De verdad necesitas hacer esto de la peor manera posible? Preguntó con voz baja, entrecerrando los ojos mientras me miraba con resentimiento. Podríamos hablarlo, podríamos llegar a un acuerdo sin necesidad de arrastrarnos por el suelo como si fuéramos enemigos. No somos enemigos, respondí sin dudar, manteniendo el tono neutral. Pero tampoco somos nada más. Ella apartó la mirada durante un momento, como si esas palabras la hubieran golpeado más fuerte de lo que esperaba. ¿Vas a contarle a todos? Preguntó después de un largo silencio, con la voz más apagada, como si ya supiera la respuesta pero necesitara escucharla de mi boca. Voy a contar lo que tenga que contar si me preguntan, respondí con honestidad, viendo cómo su cuerpo se tensaba levemente. No tengo intención de armar un espectáculo, pero tampoco voy a cubrirte. Laura asintió lentamente, aceptando la realidad de la situación, aunque claramente no le gustara. Se pasó una mano por el cabello, dejando escapar un suspiro antes de volver a mirar los documentos con una expresión de resignación. Voy a necesitar tiempo para encontrar otro lugar, dijo finalmente, como si estuviera probando mi reacción. No demasiado, respondí sin darle espacio a que pensara que tenía todo el tiempo del mundo. No quiero que esto se alargue más de lo necesario. Ella volvió a apretar los labios, sin discutir más, porque sabía que no iba a conseguir nada con eso. Se quedó en silencio durante un rato más, mirando los papeles como si intentara encontrar una manera de cambiar algo que ya estaba escrito en piedra, pero al final simplemente los recogió y se alejó sin decir otra palabra. Entendiendo que lo único que le quedaba era aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando la vi desaparecer por el pasillo, sentí algo que no esperaba. No satisfacción, ni alivio, ni rabia. Solo vacío. Porque al final, después de todo, la persona con la que había compartido años de mi vida ya no era nada para mí, y yo tampoco lo era para ella. Solo dos desconocidos que alguna vez se llamaron esposo y esposa.